Cuando pasamos a variables de tipo continua, ya encontramos dos alternativas para hacer transformaciones en estas variables. La primera es lo que se conoce como discretización y la segunda es directamente la transformación de la variable para adecuarla a alguna distribución, generalmente de tipo normal, que es la que más facilita el uso de determinados modelos. ¿Cuál es el objetivo de la discretización de las variables? Bueno, convertir variables continuas, que tienen infinita cantidad de valores y de alternativas, en pequeños intervalos que nos permitan hacer este ejercicio de frecuencia, ¿sí? Si nosotros queremos contabilizar eh, casos a partir del monto abonado en una determinada operación, nos vamos a encontrar en que prácticamente la frecuencia es de un caso por monto abonado. Muy raro que encontremos compras, estuviésemos analizando eso, eh, donde el ticket sea igual en muchas personas al mismo tiempo. Entonces, las variables continuas que tienen esa particularidad de ser todas diferentes, cuando las discretizamos, les damos nuevos intervalos más pequeños y que sí nos permiten hacer conteos. Esto simplifica los datos, mejora su distribución y hace más comprensible el fenómeno para cualquier modelo que tiene que interpretar esa información que le estamos brindando. Cuando vamos a hacer transformaciones de tipo distribución, de formatos distribucionales, vamos a buscar utilizar la distribución original de la variable y llevarla a través de alguna transformación a algo que la aproxime a lo que se conoce como una normal, la normal de Gauss, que tiene ciertas propiedades que la hacen beneficiosa para algunos modelos estadísticos tradicionales. Otra forma de trabajar estas variables es la estandarización, de cambiar la escala de los atributos y hacerlas uniformes, y la otra es la agregación. Acá, por ejemplo, vamos a ver lo que es una transformación de distribuciones que son marginales y aproximaciones a la normal. Esta es una serie de recetas, los invito a probarlos en cada una de las variables que tenemos en nuestra base, donde a la distribución de la variable original, si le encontramos sesgos positivos o negativos, moderados o grandes, se sugiere una transformación sobre la variable original para modificar ese resultado. Lo vamos a ver en el práctico, lo vamos a estar haciendo con una distribución que tiene un sesgo positivo y le vamos a aplicar la función de raíz cuadrada a la variable original y vamos a ver cómo la distribución de esta variable cambia y adopta patrones y estándares más similares a una distribución normal. La estandarización o la normalización de las variables lo que busca es acotar el rango de la distribución de la variable hacia valores que estén predeterminados por el analista. ¿Cuál es la intención detrás de estandarizar las variables? Bueno, el principal objetivo es hacer de las variables unidades de medida que sean, digamos, comparables. Muchas veces nuestro dataset está compuesto por un conjunto de atributos que tienen unidades de medida muy diferentes. Incluso valores muy diferentes también. Podemos estar mezclando millones de pesos con kilómetros cuadrados, y unidades de medida muy pequeñas, decimales, y eso muchas veces, para un modelo matemático, cuando las escalas son tan diferentes, y teniendo en cuenta que los modelos difícilmente interpreten las unidades de medida, sino que todo lo ven como números, bueno, llevar las variables hacia unos rangos más normales para todos los atributos, comparables, es una buena manera de colaborar para que le sea más sencillo al modelo que está detrás de nuestro análisis a la interpretación de resultados. Y el caso de la agregación es sencillamente reducir, por ejemplo, variables de tipo continua que estén en un estadio, por ejemplo, diario, hacia valores y mediciones de tipo mensual. ¿Sí? Lo habíamos visto en el armado de la integración de base de datos. Por último, la construcción de variables. Generalmente en este proceso lo que vamos a encontrar es
no omitir el uso de las variables en su estadio bruto, en su estadio original, sino buscar darles algún tipo de modificación que incorpore una variable nueva a nuestro dataset. Y acá vamos a utilizar directamente todas las operaciones matemáticas, en el caso de las variables numéricas que conozcamos, o el uso de los operadores lógicos para lo que eran variables nominales, tal como vimos en el ejercicio del verdadero o falso, 0, 1, la construcción de variables dummies o dicotómicas para variables categóricas. ¿Sí? Piensen en una variable original, como puede ser, por ejemplo, la cantidad de hijos. Esa respuesta, tenemos ahí una indicación. Pero eso nos puede habilitar a generar nuevas variables. Por ejemplo, una variable indicadora. ¿Tiene o no tiene hijos? Quizás no nos interese o nos aporte más información el saber si la condición es verdadera o falsa que el número en sí de hijos. ¿Sí? O si tiene más o menos hijos que el promedio de la muestra. Puede ser interesante establecer si el registro de nuestro dataset excede a la media o si se encuentra por debajo. Construir una nueva variable que indique la cantidad de hijos, pero en consideración del nivel educativo del padre. Son todas informaciones que lo que nos va a dar es información nueva, pero siempre y cuando esté relacionada al fenómeno que querramos analizar. ¿Sí? Es muy común la construcción de variables indicadoras o de sumas, o unas que son muy, muy interesantes, y los invito a probar con el dataset que estamos usando de ejemplo, es armar variables relativas, ¿sí? Proporciones o tasas. Muchas veces los casos son muy diferentes entre sí, distintos niveles. Nuestras observaciones para una misma variable tienen mediciones en las dos puntas de la distribución. Entonces, cuando hacemos comparaciones con los valores del estadio bruto, nos vamos a encontrar con que es difícil comparar a dos personas en dos extremos de una distribución. Pero si los transformamos en cuestiones relativas, puede ser que nos encontremos con que la variable nueva refleje mejor la condición de quien esté en el menor rango que quien está en el mayor rango. Vamos a usar un ejemplo. Consumo de indumentaria en una tarjeta de crédito. Según los distintos niveles de ingresos, vamos a tener distintos niveles de consumo. Pero la participación de un rubro en el total del ticket es una variable relativa que ahora va a ser comparable, puesto que va a ser un porcentaje que va a ir entre 0 y 100%, y eso no importa el nivel de cada uno de los casos, sino que siempre va a ser una variable comparable. Este es el mundo de la transformación de las variables, que tiene, como ya ven, infinidad de alternativas. Simplemente abrirles la puerta para empezar a probar. En todos los trabajos prácticos vamos a estar trabajando con la misma base de datos, y yo los invito a que todo aquello que está mencionado en el material intenten aplicarlo. Si hay alguna duda con lo que el material propone, o en su aplicación práctica, por una cuestión de tiempo que muchas veces llegamos a ver, lo canalicemos en las reuniones sincrónicas y canalicemos por ahí las consultas. Muchas gracias y nos vemos en las clases presenciales.